¿Cómo llega primaria al comienzo de año, ahora el próximo jueves primero? Bien, en el caso de primaria hay como dos aspectos que son claves para el comienzo del curso. El primero tiene que ver con las cuestiones vinculadas a infraestructura, es decir, hay mucha cosa de obra en las escuelas que se tienen que hacer necesariamente en el verano o en vacaciones de julio, que son los periodos no lectivos, para afectar poco a los gurises. Ahí se viene trabajando bastante, no solo porque hay 50 jardines de construcción, hay varias escuelas en construcción, sino porque además el acondicionamiento de, yo qué sé, ayer estuvimos en el Jardín 222 de Pando, que es un lugar que necesitaba de verdad obra importante, baños, patios, salones, y en ese sentido se viene trabajando como muy fuerte. Y el otro aspecto que es clave y que tiene, bueno, primaria tiene más de 2.000 edificios, ¿no? Digo, para dar cuenta del problema que implica priorizar y ordenar todo ese procedimiento de obra. El otro tema que es clave es la provisión de cargo, es decir, lograr que un mecanismo que respeta la carrera docente y que respeta los derechos de los concursos y que garantiza la competencia técnica tanto del maestro de aula como del director, como del inspector departamental, es decir, los diferentes estamentos de la administración, se procese todo eso antes del comienzo de clase, de forma de que todos los niños tengan el maestro, a su maestra enfrente el 1 de marzo. Y ahí Uruguay tiene un problema que es estructural, que es que egresan más o menos 1.000 docentes de la función al año y egresan de formación docente 700. Entonces nosotros tenemos un déficit de maestros que tiene que ver fundamentalmente con área metropolitana, que es donde además crece la población mayoritariamente, y eso se resuelve con, por un lado, una política de reingreso de las maestras jubiladas que reingresan a trabajar, y por otro lado, mejorando lo que es el proceso de elecciones de cargo que se da entre diciembre y febrero. Nosotros arrancamos hace 2 años con 150 grupos sin maestro en el año. El año pasado bajamos a 100 y este año estamos intentando bajar algún número más. Y el mecanismo que hemos encontrado es ofrecer, después de que se cumplen todas las rondas y todos los aspectos que tienen que ver con respetar la carrera docente y no entrar en la designación directa, que es otra de las posibilidades, es ofrecer, luego que se queman todas las instancias, 2 cargos de 20 horas o un cargo de 40 horas a maestros del interior, sobre todo el norte del país, que efectivamente se recibieron de maestros y no tienen cargo por las características demográficas del Uruguay, es decir, estudiaron allá y en Artigas, Rivera, Salto, son lugares donde hay maestros sin trabajo. Con un solo salario es imposible venirse a sentar en Montevideo, por lo tanto tenemos que ofrecer cargos de 40 horas o 2 cargos de 20, y por eso es una excepcionalidad que intentamos hacer los últimos días antes de comenzar las clases y la primera semana de clase. No obstante ello, hay toda una normativa que ampara a los gurises, es decir, el 1 de marzo todos los gurises pueden ir a la escuela porque hay una normativa que da cuenta de que hay otros adultos, ya sea la directora, la maestra comunitaria, digamos, algo que nos complica la vida, digamos, al mundo adulto de la escuela, pero que en definitiva garantiza la posibilidad de los gurises de concurrir desde el primer día. Nosotros eso es una de las preocupaciones que tenemos, porque efectivamente hay que mover la aguja de la cuestión estructural, es decir, tiene que haber mayor cantidad de egresos, porque atrás de esto también están comprometidas algunas líneas de política. Es decir, si nosotros tenemos como línea de política, y se viene trabajando mucho en eso, universalizar 3 años, para universalizar 3 años yo preciso maestras tituladas. Si no, puedo tener la plata y no tener el maestro que esté frente al grupo. Lo mismo me pasa con la política de extensión del tiempo pedagógico, es decir, cada escuela de tiempo completo es un maestro que deja un turno. Por lo tanto, hay 2 líneas de política, tanto en extensión del tiempo pedagógico como en ampliar la cobertura en inicial, que tienen este techo en definitiva, que es uno de los desafíos que tenemos. Respecto al tema de infraestructura, ¿hay porcentaje de qué está en obra, qué va a partir del 1 de marzo a comenzar en obra? Hay un montón de obras hoy en ejecución, por arriba, así en grueso, te puedo decir que son por lo menos más de 100 instituciones que están teniendo algún tipo de intervención. Tenemos además 12 nuevos centros educativos asociados, que es la propuesta que estamos haciendo junto a UTU
de cursar el ciclo básico asociado a una escuela con una propuesta de UTU, usando los espacios en común con la escuela. Es decir, hay un montón de movimientos de dejar en condiciones de enseñanza y aprendizaje los locales. Y respecto al tema del desafío con la falta de maestros en esta zona metropolitana, te dicen, bueno, está planteado el desafío y resolverlo ¿cómo? Y ahí hay un trabajo que se está haciendo desde el Consejo de Formación en Educación que tiene que ver con revisar los planes. Hay una nueva carrera que es la de maestro en primera infancia, que tiene 2 años de que comenzó, es decir, que el año que viene ya van a estar egresando los primeros maestros en primera infancia, y nosotros creemos que por ese camino vamos a ir pudiendo paliar la situación. Lo que venimos haciendo año a año es adelantar todo lo que se puede el proceso de elecciones de cargo para poder disparar este mecanismo de ofrecer en el interior los cargos. Y lo otro, que es una cuestión que, además de las medidas que puede tomar la administración, tiene que ver con cuál es la jerarquización del rol docente que se da en la sociedad, digamos, porque esto está dando cuenta también de que quienes tienen opción de acceder a estudios terciarios están optando menos por magisterio. Y esto tiene que ver, bueno, con el reconocimiento salarial, pero también con lo que sucede en el debate público sobre la condición docente. Sí, efectivamente, 2 jóvenes de una misma edad, una maestra recién recibida de repente gana 15.000 pesos en la mano, y una estudiante de informática también recién recibida seguramente gane, si tiene trabajo, 3-4 veces más. Entonces eso también es muy difícil, ¿no? Eso es difícil, es una carrera que por suerte tiene 4 años, que es una carrera exigente, entonces tenemos que seguir trabajando en ese tema, y es clave además para dar cuenta de esto que hay cierto acuerdo político bastante generalizado de que efectivamente cuantos más niños accedan en 3 años a la educación, tenemos mejores políticas de infancia, y cuanto más tiempo pedagógico tengamos a los gurises, es decir, más opciones de tiempo extendido, de tiempo completo, tenemos propuestas mucho más integrales. En eso aparentemente tenemos un acuerdo, o sea que es muy relevante poder contar con los docentes suficientes. La escolarización de los niños entre 3 y 4 años en los sectores pobres sigue siendo un problema. En 4 años ya está universalizada, estamos en el 98-99% de cobertura. En 5 también, y en 3 estábamos hace 7 años en unos 7.000 niños y estamos en 14.000, es decir, que se ha duplicado la cantidad de gurises. ¿De dónde vienen estos gurises? Efectivamente son gurises que no participan del sistema educativo y que se encontraban en los quintiles 1 y 2, es decir, en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, la expansión de la matrícula en 3 años está significando directamente una transferencia de recursos y de política a los sectores a los gurises más vulnerables de 3 años.